Amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva transmisión aquí en su canal El Rojo Noticias. Pues sin duda alguna el presidente argentino Javier Milei, quien ha salido a despotricar en contra de nuestro país, básicamente tratando de inculpar y acusando sin una sola prueba a los gobiernos de México y de Brasil de haber financiado una supuesta campaña de argentinofobia en redes sociales, pues sin duda alguna es una muestra de que este tipo, y sobre todo principalmente, no se da cuenta o está informado por TV Azteca o está informado por algunos medios de comunicación de México, sin lugar a dudas, o de algunos de sus voceros aquí en México. Sabemos que Javier Milei pertenece a la derecha y a la ultraderecha internacional. Y pues básicamente en nuestro país hay personajes que pertenecen a la derecha y a la ultraderecha internacional también. Y bueno, este tipo de situaciones han generado pues una serie de comentarios, tanto de influencers argentinos como también de influencers mexicanos, referente a la situación de que debemos de recordar que un comunicador argentino fue básicamente el que inició este tipo de pues de encomio o de encono entre México y Argentina, porque los mexicanos lo saben perfectamente todo el mundo, que los mexicanos somos muy hospitalarios, que los mexicanos recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y sin lugar a dudas, pues ellos fueron los que iniciaron básicamente esta confrontación entre México y Argentina. ¿Cuáles fueron las palabras de Javier Milei, sin lugar a dudas, referentes a este tipo de situaciones? Pues vamos a escuchar. Gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados. Claro. Digo, llámese, digamos, ¿sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? Vamos. Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Acá no tuvieron ningún tipo acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Entonces, digo, y además, digamos, también, digamos, financiado esta campaña anti-argentina, digamos, por México, ¿sí? Por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son? Y son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos esto, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan. Por eso yo se lo anticipo a la gente. Digo, esta basura es lo que viene de cara a las elecciones. Noticias falsas, noticias operadas. Y, digamos, o sea, nos tenemos que preparar para esto. O sea, no se deje de engañar porque van a venir haciéndose lo bueno para meterle la mano en el bolsillo. Digo, por lo menos conmigo ya saben que no les meto la mano en el bolsillo. Que Fíjense nada más la hipocresía de este presidente de Argentina. Sin lugar a dudas, Argentina vive una de las peores crisis, sin lugar a dudas, inflacionaria de los últimos años. De hecho, ya se está empezando a circular las versiones de que van a hacer un billete de esos que hacía en su momento el PRI, aquí con las devaluaciones en México, con muchos ceritos, por supuesto. Entonces, este presidente de pacotilla, un payaso sin lugar a dudas, ahora está tratando de inculpar a México y a Brasil sobre su supuesta caída o argentinofobia. Pues no, señor, debemos de recordarle que sin lugar a dudas, usted tiene a su gente inclusive comiendo hasta carne de burro. Esa es una gran realidad que viven los argentinos. Los argentinos están muy inconformes con su gobierno. ¿Qué vas a comparar el gobierno de Argentina con el gobierno actual de la transformación, el gobierno progresista de nuestro país, que literalmente ha aumentado las becas a los adultos mayores, que sin lugar a dudas ha aumentado las becas a los niños y a los jóvenes en este país, que sin lugar a dudas ha aumentado el salario mínimo históricamente durante todo ese tiempo, que básicamente se han sentado las bases y la normatividad para que las empresas extranjeras que se vengan a instalar a nuestro México cumplan con los requisitos necesarios, como salarios mínimos al tope, con mejores condiciones salariales, sin lugar a dudas, mejores prestaciones. ¿Qué va a comparar este personajucho de la derecha internacional y de la derecha argentina
con nuestro país. México no le pide absolutamente nada a los argentinos, y con todo respeto para aquellos argentinos que ven y que sienten a México como una parte esencial de lo que es América Latina. Tenemos diferentes personajes aquí en nuestro país que son argentinos y que están contentísimos con México, principalmente los futbolistas. Oigan, les dan casa a los futbolistas argentinos, les dan muy buen sueldo. Aquí sí comen salmón todos los días, como lo dijo Almeida. Sí, allá en Argentina cada mes, si acaso 1 o 2 veces, comen salmón. Aquí en nuestro país hay mucha disponibilidad de alimentación, sin lugar a dudas, y tanto para gente de la clase media como la de clase alta, pues, y también de la clase baja, hay mayor adquisición de insumos básicos para la alimentación en nuestro país. Este señor de verdaderamente con esa retórica, y luego se le fue a poner el pedo allá a Lula, apoyando a Bolsonaro. Imagínense ustedes nada más, siendo que Brasil es uno de los socios comerciales más importantes de Argentina. ¿Qué pasaría si Lula se toma muy en serio las declaraciones de este presidentucho de tercera? Porque no es ni de segunda, es de tercera. Imagínense ustedes que le cortara el suministro de esa relación comercial, o que México, sin lugar a dudas, pues tratara de retirar a sus embajadores y romper las relaciones con Argentina. Debemos de recordar que Argentina también le debe una lana a México, ¿eh? O sea, eso que no se le olvide a este presidentucho, porque esa es la forma real en cómo debemos de llamarle a este personaje, todo un payaso, un bufón del presidente de los Estados, Donald Trump. Esa es la realidad que vive Argentina. Pero bueno, pues vamos a ver cuál fue la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ni siquiera lo topa. Con eso les digo todo, ni siquiera lo topa. El presidente de Argentina, Javier Milei, pues lanzó una acusación contra su gobierno y contra el de Brasil, señalando que se orquestó una campaña anti-argentina. ¿Usted tiene alguna respuesta ante estas acusaciones que lanza el presidente? Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Ni lo que hay, al revés, pues es... Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Okay. Y también respecto a allá... De nuevo, autodeterminación de los pueblos. Y pedimos lo mismo, respeto. Ok. Presidente de Argentina, Javier Milei. Pues fíjense bien, y sabemos nosotros que sí hay una campaña, sí, hay una campaña llamada el Honduras Gate, y en la cual pues está involucrado no solamente Honduras, sino también Argentina. Ellos están financiando una campaña sucia en contra de la transformación de este país, en contra básicamente de México. Esa es la realidad. Y eso sabemos que es parte de la financiación de la derecha y de la ultraderecha a nivel internacional. México ni siquiera los topa, realmente no. Ni siquiera les hubiéramos puesto atención si no ha sido por ese Heyman, ese locutorcillo también de barrial, se pudiera decir, que ofendió a los mexicanos, que nos llamó hambreados a los mexicanos también. O sea, eso de verdad, eso es lo que nos molestó mucho a los mexicanos y mexicanas, porque yo les digo una cosa, es más fácil que se vengan los argentinos a nuestro país y que busquen trabajo en nuestro país, que nosotros vayamos a Argentina a buscar trabajo, porque imagínense ustedes nada más, ahorita con las condiciones salariales que tiene la pobre gente allá en Argentina. O sea, un mexicano común y corriente, ¿qué va a ir a hacer a un país de esa naturaleza? Ya se acabaron aquellos asados de los cortes famosos argentinos, del ribeye, del tibón, de todos esos tipos cortes argentinos, que decían que es muy buena carne. Sin embargo, pues ahora están supliendo los asados por carne de burro. Qué gran diferencia. Aquí en nuestro país de perdido nos echamos nuestros pellejitos, nuestras costillitas, ¿sí? De esas costillitas cargadas y que son muy ricas, y para los mexicanos eso es. Y si tenemos la posibilidad de comprar otro cortecito de carne un poquito más, un tiboncito, un ribeye o lo que sea, pues lo hacemos y lo compramos. Nosotros no andamos con chingadera, la verdad. Y eso lo deben de ver los argentinos que viven aquí en nuestro país. Y o si no, nos echamos nuestros tamalitos muy a gusto, ¿sí? Porque pues los mexicanos somos de buen comer, sin lugar a dudas.
Y bueno, pues aparentemente el decirnos que somos Solamente viajeros, el pues, exgobernador, sino literalmente por lo menos nos 8. damos cuenta que pues eso es una mentira de parte del presidente argentino. Y además les digo, y porque también en la mañana me llamó un comentario en el Facebook, porque nos dicen los croqueteros del bienestar, a los que hacemos videos a favor de la transformación. Yo quiero también darles una aclaración muy importante, que se los he dicho a ustedes aquí, mis rojillos y rojillos de la noticia. Nosotros no recibimos ningún recurso, ningún dinero de parte de ningún gobierno, ni del gobierno de la República, de ningún gobierno, para estar hablando bien o mal de ellos. Por eso precisamente tenemos la gran libertad de expresión para podernos exponer tal y como son las cosas. No porque tenemos esa gran libertad de expresión. Imagínense ustedes, nada más en Argentina, que les tienen que dictar la línea, como perfectamente lo hace Salinas Pliego aquí con sus conductores, y que todo el día y todos los días se la pasan despotricando en contra del gobierno de la transformación. A nosotros no, a nosotros no nos paga absolutamente nadie. Eso lo hace YouTube a través de la monetización. Y eso aquellas personas que tienen pues una gran cantidad de seguidores. Nosotros pues un canalito pequeño, tranquilo, aquí familiar, del Rojo y Rojas de la noticia, pues nos vale gorro todo. Y hay una cosa muy importante que tenemos de hacer, y hay una discusión que va a entrar en puerta próximamente, pero aprovecho para saludar a mi querido Ángel Manso, a mi querido Julio Torres, que siempre llega y comparte el video. Gracias, mi querido amigo, siempre por estarme apoyando en cada uno de los videos. A Silvio Ochoa también, gracias. A mi querido amigo Eduardo Félix Ortiz León, que por lo menos nos deja nuestro like desde Roma, Italia. Gracias por estar presentes, mis queridos amigos, siempre. Yo sé que ustedes siempre me están apoyando. Bueno, cambiando de tema, pronto se va a abrir una discusión muy importante. Y quiero preguntarles también a ustedes qué es lo que opinan. ¿Sí? Hay una situación en la cual la presidenta Claudia Sheinbaum está planteando la iniciativa de que se apoye a la regularización de los teléfonos celulares en las escuelas, ya que se destacó que pues hay madres y padres de familia, aproximadamente 7 de cada 10 padres y madres de familia están de acuerdo con regular el uso de los teléfonos celulares, principalmente en las escuelas. El objetivo no es prohibirlos, sí, pero en la escuela, al interior de la escuela, sí, prohibirlos, pero lo que más importante es básicamente crear conciencia de las cosas. Bueno, Tania Jiménez, la directora del Consejo MX, señala el uso o el problema que sugiere el uso de tecnología en las pantallas y videojuegos en los procesos cognitivos y cerebrales en los niños y niñas adolescentes. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se regularan también en las escuelas el uso de los teléfonos celulares? Vamos a darles un antecedente básicamente de lo que va a ser una discusión muy importante, y que por supuesto la oposición y la derecha mexicana se van a ir completamente en contra. Tecnología, o por ejemplo un consumo de sustancias. Hay un proceso en el cerebro relacionado con la dopamina, que tal vez la han escuchado hablar. La dopamina es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos genera placer. La siguiente, por favor, aquí está. Como ven en el punto número 1, esta dopamina la liberamos. Se podría decir que esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando realizamos diferentes actividades cotidianas, como hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Y como vemos aquí, que es una imagen nada más para ilustrar el proceso, podemos ver cómo hay estos receptores que reciben la dopamina, que son estos círculos naranjas, y que cuando sucede eso es cuando nos sentimos bien. Y por eso el cerebro recuerda eso que nos hizo sentir bien y nos va a pedir repetirlo. Ahora, ¿qué pasa en este número 2? Esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando vemos redes sociales, cuando estamos jugando videojuegos, cuando consumimos una sustancia, cuando apostamos. Como pueden ver, la cantidad de dopamina es mucho mayor y por eso sentimos esta enorme gratificación inmediata. Pero lo que me gustaría a mí enfatizar, y lo que creo que es muy importante, es lo que pasa en el número 3. Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro se protege, el cerebro se modifica. ¿Qué es lo que hace? Número 1, deja de producir dopamina. Número 2, esconde estos receptores como a manera de defensa de la sobreestimulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que
cuando realicemos estas actividades de las que hablábamos al inicio, esta es la cantidad de dopamina que vamos a liberar. Y estas actividades que antes nos generaban placer y satisfacción, ahora no nos van a generar tanto placer. Creo que es sumamente importante conocer esto al trabajar este tema, porque no solamente se trata de que un niño sea apático, sino que ya su cerebro puede funcionar de manera distinta. Se puede recuperar el cerebro, por supuesto, con el tiempo y el proceso adecuado. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense bien, esto es importante porque radica básicamente en el sentimiento de cada persona. Como lo está explicando aquí Tania Jiménez, la dopamina es parte importante dentro de la circulación de las neuronas en nuestro cerebro. Y esto genera, pues, excitación, una serie de cosas cuando usted está metido en las redes sociales o en los juegos. Nos pasa a nosotros como adultos, estamos desesperados, inclusive cuando no tenemos el celular a la mano, lo andamos buscando, vamos al baño y nos llevamos el celular. Si nosotros los adultos, básicamente nos lleva a una especie de adicción hacia las redes sociales, los teléfonos celulares, imagínense usted en un niño. Entonces, por eso esto que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solamente es una idea de ella, sino que también muchos padres y madres de familia se han posicionado en torno a esto. 7 de cada 10 padres de familia están de acuerdo con regular los teléfonos celulares en las escuelas principalmente. Aquellas personas que hemos trabajado con niños o jóvenes también dentro de las escuelas y que aún y cuando no haya la suficiente cobertura del internet, pues los jóvenes andan desesperados, inclusive pues traen el celular y descargan una serie de imágenes y una serie de videos que no tenemos ni siquiera idea de lo que están haciendo los jóvenes, y eso pues se ve sobre todo en las secundarias, en las preparatorias, donde pues ahí entre ellos mismos en el cuchicheo y allá escondiditos en los grupitos, pues se pasan información o se pasan videos, se pasan información y se pasan una serie de cosas que probablemente no sean aptas para su edad. Pero estamos hablando principalmente también de jóvenes de primaria y de secundaria. Ya en la preparatoria, pues no sé si sería completamente diferente. Por lo pronto, esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo referente a esta nueva iniciativa que va a lanzar próximamente a discusión al público en general y también en cada una de las legislaturas. Hicimos una encuesta, a ver si te la pasan por ahí. O vimos una encuesta, no sé si la hicimos nosotros o la vi yo en las empresas pues que hacen encuestas. Cerca del 60 y tantos por ciento, casi 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes, pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y los niños y los adolescentes también, pues entonces es algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo principal más que otra cosa. Y fíjense, nos hemos dado cuenta que sí, realmente durante los últimos tiempos, los niños y niñas y los papás, inclusive, por dejarlos un rato o que nos dejen un rato en paz, o en este caso los papás o las mamás, que los dejen un rato en paz porque están haciendo diferentes actividades, lo insertan al celular al niño o a la niña y no sabemos qué contenido, pues ande circulando básicamente en todo lo que ellos ven. Entonces sería importante, interesante la discusión. Se va a abrir, por supuesto, se va a abrir la discusión. Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, hay gentes que están de acuerdo, hay gentes que no están de acuerdo, hay gentes que están de acuerdo en regular el celular, más bien el contenido, regular el contenido digital negativo y bueno, dicen que que no se prohíba el uso de aparatos electrónicos como teléfonos celulares
CPU, computadoras o Macbox, como se les llama, básicamente, pero bueno, pues eso ya se ha determinado por la conciencia, podríamos decir, también de los padres y madres de familia, que en muchas ocasiones, les digo, les dan el aparatito para que sea, pues básicamente, que los niños manejen las redes sociales o la información como ellos quieran. Sería importante este tipo de situaciones, también sería muy importante que se regularan una forma muy particular de ver las cosas, de que haya una regulación, pero que también haya una supervisión de padres y madres de familia para el contenido que ven los niños, porque no se puede regular abiertamente todo el contenido que se ve en las redes sociales, todo el mundo lo sabemos. De repente nos aparecen videos que nosotros ni en cuenta, o de repente nosotros vemos videos que también ni en cuenta, pero es parte de la misma situación que se ejerce en redes sociales. Esto dará mucha discusión sin lugar a dudas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Cambiando de tema, pues ahora resulta que salió uno de los abogados, básicamente, de esos abogados trácalas como Fernando Gómez Montt, que pues han puesto sobre tela de duda la situación de lo que está ocurriendo con Ernesto Rufo Apel. Dice que no hay pruebas contra Rufo. Esos fueron los comentarios que hizo. Bueno, yo quiero decirles que vamos a ver el video y luego vamos a tratar de opinar acerca de quién es César Gutiérrez, quién es este personaje, Ernesto, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿En qué momento recibe el dinero? ¿Bajo qué esquema, que no sean los contratos de operación que existen entre las empresas, existe una relación de jerarquía entre Cristóbal y todo? Yo lo tuve que decir en el término. A ver, se habla de que Ernesto Rufo Apel es el jerarca de esta organización. Eso no es cierto. Bueno, a ver, por favor, pues no hay ni organización. No me refiero a la organización, a la toma de decisiones de No hay una sola prueba de que él haya tomado conocimiento o decisión en esto. ¿Una sola prueba? En 20,000 páginas no nos enseñaron nada. El criterio para imputar es tan absurdo como... Es que es accionista de la empresa que lo hizo. Es que... No hay una llamada interceptada. No hay llamada, en la que testigos. Nada. No hay testigos. Testigos que digan, no, pues se conocen y nosotros... Entonces, abogado, levanto la mano y pregunto, dígame. ¿Quién fue? A ver, lo que está claro es que encuentran, fíjate, esta es parte del problema, encuentran combustible que se dice que está por abajo de lo reportado para el internet. Así es. Lo encuentran ya internado. Hay toda una serie de medidas para conocer quién compró ese combustible del otro lado, quién lo pasa por la frontera, porque ¿Cómo del lado lo americano, pasa? ¿Quién lo pasa? ¿no? ¿Cómo ¿Quién lo pasa? ¿Cómo lo pasa? Porque todo eso se reporta. O sea, la cuestión es que es un combustible que venía del mercado norteamericano. Y a partir de eso, ¿qué se importa? No, ¿quién es? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Bajo qué procedimiento? No hay nadie de la aduana. O sea, pasan estos vagones con muchísimo material excedente, según la acusación. No tenemos para nada claro por dónde, a qué horas y quién de la aduana estaba ahí para checar y ver la introducción. La gran investigación sobre la cual se llegan y se plantean este tipo de precedentes carece de esa información. Y llevaban más de un año investigando. ¿Dónde está? Carece de esa información. ¿Hoy? Bueno, Pues yo creo que, a ver, esto se tendrá que aclarar. Eso es para la injusticia. pero va a tomar meses. Y es- si no es que no, y es- sí, con tu defendido No, a ver, en a ver, Almoloya. por eso Sí. estoy aquí, me duele Sí, profundamente. sí, Por sí, eso tomé la defensa. Me parece que en esas condiciones nada va cambiando en México en respecto a los derechos fundamentales. Pero lo más delicado es, bajo esos parámetros, ¿en qué Fíjense momento bien, recibe el dinero? debemos de ver una situación con este personaje. ¿Quién es Fernando, el abogado Fernando Gómez Montt? Nada más para que tengan ustedes una idea. Pues este personaje ha sido defensor de varios delincuentes, sin lugar a dudas, como Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, y por el estilo fue secretario de Gobernación también, pues con con Felipe Calderón. Bueno, pues ellos están diciendo que no hay ninguna prueba. Aquí hay un desconocimiento completo de la situación. ¿Por qué les voy a decir por qué? Miren, aquí tengo una información. Dice, el abogado César Gutiérrez
sin lugar a dudas, pues le dio una cátedra a Fernando Gómez Montt, el defensor del guachicolero Ernesto Rufo, y exhibió que desconoce el sistema penal que él mismo ayudó a aprobar cuando fue secretario de Gobernación. Confunde términos, no sabe diferenciar entre averiguación previa y carpeta de investigación, y litiga en medios porque en los juzgados ya no sirve el tráfico de influencias. Pues resulta que este abogado resultó ser ignorante. También la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al respecto. Falso, absolutamente falso. Y la fiscalía pues dio muchísimas pruebas de este caso. Muchísimas, pero además no es solamente el exgobernador, sino por lo menos 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano, a las y a los mexicanos. Pero por eso nos llama mucho la atención que la defensa tan férrea que ha elaborado tanto el PRI, bueno, más bien el PAN, pues básicamente porque ellos su ADN la tienen en la mentira. Y de todo se sienten acusados. O sea, ellos son perseguidos políticos, ellos son, inclusive si este personaje está en Almoloya, igual va a ser un preso político de parte del gobierno, pero el gobierno no tiene absolutamente nada de tintes políticos, son procesos de investigación que se llevaron a cabo por el descubrimiento del robo de combustible. Ese robo de combustible que tanto afecta a la economía de petróleos mexicanos y a la economía pues de muchos gasolineros en este país, y al descubrirse el hilo negro, pues resulta que para ellos todo es ir en contra de sus derechos fundamentales o sus derechos humanos. Tal es el caso de Natalia Torres, que también se los voy a decir, y se dicen perseguidos políticos. Miren, vean esto, se hizo la víctima, la otra también. Hay cosas que no se pueden hacer desde el poder del Estado, porque no estamos en igualdad de circunstancias, porque ella es Estado, porque yo a ella no le puedo violar nada. Ella como titular del Ejecutivo no tiene derechos humanos. Claudia Sheinbaum Pardo como mujer y como persona, como fuera de la presidencia, fuera de la cachuchita de presidenta, claro que es una mujer que tiene derechos humanos. Me refiero a el titular, quien sea, del Poder Ejecutivo, de la investidura presidencial, no tiene derechos humanos, nosotros sí. El Estado no le puedes violar tú nada. Esos son los derechos humanos, precisamente, ¿no? Son esta defensa y este reconocimiento de lo que valemos frente al Estado, y que el Estado no pueda llegar a hacerte jugarretas, y que el Estado no pueda exponerte de esa manera. Ustedes se pueden quejar de mí, tú me puedes criticar, acaso me puede criticar, Chavito me puede criticar, la presidenta de la República no. La gente en Twitter me puede funar, la gente, ella no, porque ella no es una ciudadana. Ella es la presidenta de la República. El día que se vaya de la presidencia, ese día que haga lo que se le dé la gana, ese día que tuitee lo que se le dé la gana. Antes de eso es presidenta de la República y no puede hacer eso. Y yo lo decía en mi contestación, es bien fácil abrir en tu mañanera un espacio que se llama derecho de réplica. No tienes derechos, eres el Estado, eres la autoridad. La autoridad no tiene derechos, punto, solo nosotros. En todo caso, ese derecho de réplica es para toda la gente que ha sido exhibida en ese espacio, para toda la gente a la que ha salido en las mañaneras, para toda la gente que es expuesta en su trabajo, en lo que gana, en su sueldo, en sus direcciones. No puedes hacer eso. No sabes los riesgos que pones a la gente, ¿no? El derecho de réplica debería ser de esas personas. ¿Quieres abrir espacios para dialogar? ¿Quieres fortalecer la democracia? ¿Te parece que todas las voces valen lo mismo? Escúchalas. ¿Cómo te van a parecer todas las voces valen lo mismo? Llevas 8 años sin sentarte con la oposición. Llevas 8 años haciendo reformas como quieres. La reforma electoral tú la pasaste con tus amigos, con tus cuates. La oposición no te importó. Tu reforma judicial. La reforma electoral y se aprobó, mi querida amiga. La reforma judicial es la que le está afectando a ustedes, a los de la derecha. La hiciste como quisiste. Pero bueno, pues oír este tipo de pendejadas, sinceramente me llama mucho. No me llama mucho. ¿Verdad? No me llama mucho. ¿Por qué? Porque pues imagínense ustedes nada más hablar el PRI o el PAN de todas esas reformas estructurales que ha hecho la transformación en este país, y que ellos hicieron reformas que sin lugar a dudas pues perjudicaron al pueblo de México. Y para, pues ejemplo, les pongo un botón. Nada más vean esto. Morelos, la verdad son muy emotivos los eventos de entrega de vivienda. Son 3 proyectos de vivienda principalmente. Uno es la regularización de predios. Ahí donde se pueden regularizar
que ambientalmente no tiene problema, que ya llevan muchos años viviendo ahí, que no tienen problemas de protección civil. Estamos regularizando predios. El objetivo es regularizar 1 millón, entregarle escritoras a 1 millón de familias. La segunda tiene que ver con esta reestructuración de créditos antiguos del Infonavit y del Fobiste. Es increíble, de verdad. No sé cómo hicieron los créditos. No, pues pura tranza. Es una ecuación, la ecuación del abuso, yo creo que debería llamarse así. La ecuación del abuso, al igual que los algoritmos de Pedro Ferriz. El robo, porque la gente pidió 80,000 pesos prestados, ya pagó 400,000 pesos y debe 1 millón. Entonces, ¿cómo hicieron ese crédito que la gente nunca va a pagar? Entonces, todas esas deudas de 5 millones de familias las estamos reestructurando. Y un porcentaje muy, muy alto ya pagó lo que tiene que pagar y se les están entregando las escrituras. Entonces, este es el trabajo de la transformación que no le gusta a la derecha y a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque ahora la presidenta en su programa de vivienda, pues hagan de cuenta que está haciendo esto y más, porque se están construyendo casas, también se están construyendo viviendas. ¿Qué opinas tú, mi querido Cairolex, referente a este tipo de situaciones? Vean esto, también lo que dijo la presidenta. Gente que de pronto vean que ya no tienen esa deuda, pues es un alivio enorme. Y además la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida, porque su ingreso de la pensión pues va a alcanzar para más. Así como ellos, son 5 millones de familias. Gente que de pronto... Así es, esa es la realidad, y esa es la realidad que no quiere ver la oposición y la derecha mexicana. Mientras ellos transaban con el dolor de la gente, y sobre todo con la necesidad de una vivienda, pues esa es la realidad que vive la oposición y la derecha mexicana. Eran unos trácalas de primera. ¿Cómo es posible que un crédito que aquí ya con 80,000 ibas a pagar 1 millón, o 400,000 pesos, o por el estilo, o una casa que te habían prestado 300,000, venías pagándola 6, 7 veces más, hasta 2 millones de pesos? Y les digo, durante los primeros 25 años era el puro pago de créditos. Y los últimos 5 años ibas abonando al capital. Esa es la realidad. Lo estamos viendo ahorita que también en la inversión del deporte México está dando resultados. Lo vimos con Isaac del Toro el día de ayer, que es un sacrificio de él, es un sacrificio, que es una respuesta también y un apoyo de los padres y madres de familia. También se ve, pero también lo vemos con los centroamericanos. México está brillando en los centroamericanos, sin lugar a dudas. Todo esto, sí, es básicamente la esencia que tenemos los mexicanos y mexicanas. Y bueno, de último momento, al parecer se filtró un nuevo audio de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California. Conversaciones con personal que le prometió reuniones con el gobierno de Estados Unidos sobre su problema de visa, que dice que Juan Sandoval sería agente del FBI. Nuevas revelaciones tras la difusión de otro video, otro audio y conversaciones de Marina del Pilar Ávila, gobernadora, conversaciones sostenidas supuestamente con personal que le iba a conseguir reuniones con integrantes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos para el tema de su visa. El material, publicado por el periodista Héctor de Mauleón, revela cómo la mandataria menciona a Juan Sandoval, identificado como un supuesto exagente del FBI con sede en San Diego, a quien habría contratado como asesor. En los mensajes también se observa a la gobernadora señalar que cualquier gestión relacionada con el caso debía realizarse a través de sus abogados. Es una adicción al poder de los cuando son special meetings o practice meetings o helping porque no busca Una pausa, regresamos. Pues así, de esa manera, según esto, es un nuevo audio de Marina del Pilar. Vamos a ver qué es lo que surge y a ver cuáles serían pues las declaraciones de Marina del Pilar. Mis queridos rojillos y rojillos de la noticia,
Yo quiero agradecerles infinitamente que me hayan puesto atención. No se les olvide dejarme su like, no se les olvide compartir el video. Nos vemos un rato más para más información de lo que está ocurriendo en la política mexicana. Bye bye.